dosis penal mucho mayor. Recientemente me tocó participar en la discusión del proyecto de Código Penal Orgánico de Ecuador, y en la Comisión de Reforma se estaba discutiendo precisamente este tema, y la ubicación de los delitos de lesa humanidad y los delitos del derecho internacional humanitario son los primeros de ese código. Lo que tiene lógica, porque estamos partiendo de los bienes jurídicos más trascendentes, y por ende, entonces, los montos de pena, la dosimetría penal para esos delitos era la más alta. Curiosamente, para los costarricenses, será sorprendente que la pena más alta en el sistema jurídico ecuatoriano actual y en el proyectado es de 35 años de prisión, que ya para nosotros es una suma que parecería poca. No faltaría alguien en Costa Rica diciendo que no es suficiente. Entonces, creo en términos muy claros y en términos muy evidentes, ¿verdad?, que cuando uno bombardea a la población civil, cuando uno hace desaparición forzada de una gran cantidad de personas, cuando uno hace desaparecer una etnia o una cultura, cuando uno está destruyendo las bases de sustentación de la dignidad humana, está cometiendo indudablemente hechos de enorme repercusión, no solo en el tejido social de aquel país, sino de toda la humanidad. Entonces, la fase siguiente del desarrollo del derecho penal internacional en sus fuentes lo es precisamente en cómo van a ser juzgadas estas conductas más allá del derecho penal territorial, que guarda silencio frente al juzgamiento de figuras penales cometidas por nacionales que se han asegurado de que en su propio sistema jurídico haya impunidad. Entonces, pues, habría que decir que en esta segunda parte de la discusión del derecho penal internacional cumple un papel muy importante el derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal internacional no está sometido solo a las reglas de cuáles delitos van a ser perseguidos, sino que debe de incorporar también las reglas procesales del juzgamiento, de tal manera que el juzgamiento de estos delitos responda a los principios tradicionales de respeto al derecho de participación y de intervención del imputado, su derecho de defensa, al derecho a los recursos, al derecho a proponer prueba y el principio de una valoración de la prueba basada en las reglas más amplias de la sala crítica. No hay que olvidar que el derecho penal internacional deriva su origen y su desarrollo del derecho internacional humanitario y de la ideología de los derechos humanos, y forman parte integral de esa ideología también los derechos del imputado. Espero no haber dicho algo terrible, ustedes son un público amable, no voy a decir malas palabras aquí, pero voy a decir una, siempre me es muy difícil reprimirme: garantismo. El garantismo es indudablemente no una cosa de si soy más o menos garantista o más o menos. Yo no es que soy más honesto o menos honesto, soy un poquito honesto, ¿no? Cuando se es garantista, se es totalmente, porque estamos diciendo que se están respetando las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, que forman parte integral de la ideología de los derechos humanos, de la convención, de todas las convenciones y tratados de derechos humanos, por supuesto del Pacto de San José de Costa Rica, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que yo les juro no tuve nada que ver con ninguno de esos documentos. El derecho de los derechos humanos entonces está constituido precisamente por toda una ideología de garantías y de derechos que funcionan para el imputado, funcionan para su representación legal, funcionan para ejercer su derecho de prueba, para ejercer la representación frente a casos llevados a la jurisprudencia, a las cortes internacionales, y ha tenido repercusión en tribunales de derechos humanos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de manera muy intensiva en su jurisprudencia, sobre todo en los últimos casos en donde se ha tratado el tema de la independencia judicial, ha ratificado que el elemento esencial del Estado democrático de derecho es no solo la garantía de la defensa, sino la garantía y el derecho a un tribunal imparcial, independiente y objetivo. Entonces, y el Tribunal Europeo lo ha dicho todavía más, es decir, en materia de independencia y de transparencia y de objetividad judicial, hasta las apariencias cuentan. Es decir, no solo basta que yo diga soy independiente, tengo que demostrar que lo soy.
Entonces, en efecto, las reglas del debido proceso y esta traslación o transposición, digamos, de esta ideología de los derechos humanos del proceso hacia el derecho internacional ha sido muy importante. En una relación que yo llamo de apoyo y subsidiariedad, que hace que efectivamente el derecho penal internacional, sus fuentes del derecho internacional, pero también la tradición jurídica de los países, haya llegado de manera muy directa. También es materia esencial en relación con esto que estamos discutiendo, que el derecho internacional principalmente en su tradición regula la conducta de los estados, le interesa el papel de las potencias, de los estados soberanos. Pero la evolución hacia la persecución de individuos que cometen delitos contra los derechos humanos, más allá de la vaguedad de los tratados y los convenios internacionales, más allá de los difíciles consensos de la comunidad internacional, más allá del choque de filosofías entre el derecho público internacional y el derecho interno, me parece que en esencia lo primero que ocupa o debería de ocupar al legislador es la reflexión sobre la necesidad del principio de precisión y claridad de las normas. Es decir, si el legislador va a introducir en la legislación penal normas del derecho penal internacional y quiere hacer realidad la aspiración de la comunidad internacional de que estos delitos estén integrados en el derecho penal territorial, es necesario que se respeten el principio de claridad, el principio de precisión y el principio de determinación de la ley penal. Problemas ya se presentaron en la definición de genocidio y tortura, pero la hemos tenido también en la definición del terrorismo. Si ustedes revisan los diferentes esfuerzos legislativos que se han venido dando en las diversas legislaciones de la región de América Latina en los últimos 10 años, van a ver que la definición de terrorismo no termina por tener claridad. Terrorismo es cualquier tipo de agitación que genere estupor, miedo, dificultad de vivencia a una población. Así que desde una huelga de bananeros, una huelga de buceros, una huelga de furgoneros, hasta una huelga de jueces, podría ser un acto terrorista. Entonces, eso evidentemente tiene que llamarnos a preocupación, porque en la búsqueda de que no haya impunidad en el campo del derecho internacional, también en figuras como el terrorismo, que abarcan las jurisdicciones y las competencias de todos los países, no podemos crear figuras que queden totalmente imprecisas y poco claras. Se ha dicho que el sistema legal del derecho penal internacional aún debe superar las reglas estrictas de legalidad. La querida colega Alicia Gil ha trabajado muy directamente el tema del principio de legalidad en el derecho internacional, penal internacional, y lo ha dicho con claridad. Es decir, no hay que decirlo de la boca hacia afuera. Decir que el derecho penal internacional respeta el principio de legalidad implica también una revisión muy intensa del trabajo que se ha venido haciendo en tratados y convenios internacionales para incorporar comportamientos, conductas, actos que afrentan bienes jurídicos especialmente protegidos. Pero implica también una reflexión sobre si el derecho penal internacional puede satisfacerse únicamente con la protección de delitos que cometen un resultado concreto, o sino también los delitos de peligro abstracto y concreto. Los hitos históricos evidentemente nos llevan a decir de inmediato y a justificar que la tipificación de los delitos contra los derechos humanos está unida a la búsqueda, vuelvo a repetirlo, de una justicia penal internacional. Pero esto no puede llevarnos a decir que entonces las reglas en materia de esa responsabilidad penal tienen que ser absolutamente transparentes, vagas y de poca entidad jurídica. Voy a saltar todo lo que se refiere a